¿Eh? Y capaz damos la bienvenida y le damos la palabra. Miralo nomás y bien. Miralo ahí que lleve. Buenas noches a todos, bienvenidos al Centro Comercial e Industrial de Salto. Es un gusto para nosotros hoy recibir al Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y a su equipo del Ministerio de Economía, a quien vamos a escuchar a continuación esta conferencia de prensa. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy a su disposición por preguntas. Ministro, el presupuesto es prioridad en este momento de debate parlamentario. ¿Cuál fue el foco, la mirada que se puso para esta parte, para esta zona del norte del país, específicamente el litoral y el norte? Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, el Parlamento votó hace algunas semanas una ley con un conjunto de estímulos fiscales para decisiones estrictamente de política de frontera. Eso está fuertemente focalizado en el norte del país, en particular en la frontera con Brasil. Y en segundo lugar, como ustedes saben, hemos seguido haciendo uso de la política ya definida de rebaja y MESI en materia de combustibles para toda la frontera, y no solamente en relación a la frontera con Brasil, sino a toda la frontera. A su vez, hoy acabamos de informar, hace algunas horas, el viceministro de Economía, estando en Melo, informó una extensión de este criterio de rebaja y MESI para las localidades que están entre 20 y 60 kilómetros, con una extensión del beneficio de rebaja y MESI. O sea que en realidad el gobierno ha venido desplegando una serie de medidas, han estado primero sobre todo focalizadas en la frontera con Brasil, básicamente porque allí están alojados en esta etapa los mayores problemas de materia de precios relativos. Y en relación al presupuesto, lo que hemos estado considerando son medidas que tienen que ver con el estímulo a la inversión. Ustedes saben que estamos redefiniendo el régimen COMAP, poniéndole foco a la pequeña y mediana empresa, y en particular identificando algunos parámetros para priorizar inversiones, y ahí la descentralización y la expansión territorial, y en particular en aquellas zonas del país donde las tasas de desempleo son más elevadas, han sido una prioridad. Yo diría que grosso modo esas son las decisiones que están contenidas en el presupuesto. Luego están contenidas todas las políticas que están asociadas a la promoción de la industria, a la promoción de la actividad económica, que afectan a todos los lugares donde la industria está establecida. Ustedes saben que acá en el litoral hay varias actividades que tienen proyectos de promoción de inversión, de las que han sido beneficiadas, y además ahora con esta renovación del régimen esperamos que haya un conjunto de iniciativas nuevas. Hoy de mañana, solamente para ponerlo en conocimiento, estuvimos reunidos con los titulares del grupo GIF, que son los que están planteando un proyecto importante en materia energética para la zona del litoral. Todavía estamos en la etapa preliminar de negociaciones, pero estamos trabajando ampliamente en varias iniciativas que afectan a estas zonas del país. Ministro, estamos en vivo para Telemundo. Ministro, ¿de qué manera se va a instrumentar este cobro a nivel del impuesto mínimo global? ¿Cómo va a ser la manera de recaudar? Y si empresas, por ejemplo, UPM, Pepsi, ¿cómo se le va a recaudar en ese sentido? Estas grandes estrategias, ¿no? Este impuesto es un impuesto, lo que nosotros estamos haciendo es implementar un impuesto calificado doméstico, que básicamente lo que hace es calificar dentro del impuesto global que la OCDE lo determina. O sea que lo primero que hemos hecho es presentar en el proyecto de ley de presupuesto a consideración del Parlamento un articulado que cumple estrictamente con la normativa de OCDE, con el propósito de que ese impuesto sea calificado. Entonces, toda compañía que factura más de 750 millones de euros y que a su vez su casa matriz está ubicada en un lugar donde este impuesto aplica, ese impuesto está siendo pagado hoy, y lo que va a hacer Uruguay al emitir este impuesto, al sancionar este impuesto, es emitir certificados que obligatoriamente en la administración tributaria donde está ubicada la casa matriz va a tener que ser reconocido, de manera tal que para esa empresa, en el caso que tú mencionabas, UPM, este impuesto es neutro porque ese impuesto ya lo está pagando en Finlandia. Lo que va a tener de Uruguay es el cobro del impuesto, un certificado que lo va a presentar en Finlandia, y la administración tributaria finlandesa lo va a tener que reconocer. Hay otras empresas cuyas matrices no están en jurisdicciones que estén comprendidas bajo el impuesto global. Una de ellas, por ejemplo, es todavía difuso su situación, las compañías norteamericanas, en el caso concreto de PepsiCo. Lo que nosotros hemos estado logrando es, en la medida que hay compromisos preestablecidos, y esa era la filosofía del gobierno en el primer momento, en materia legal, que impiden introducir gravámenes
sobre compañías que están ubicadas, por ejemplo, en una zona franca, esas empresas están excluidas porque hay un contrato preexistente entre el país, o una garantía, mejor dicho, que el país le ha dado a esas empresas para evitar ser gravadas por impuestos sobrevenientes. Así que nosotros ahora lo que logramos es un instrumento facilitado por la OCDE para evitar que esas compañías paguen. Por lo tanto, aquellas compañías que son sus matrices o algunas de sus filiales están ubicadas en un lugar donde el impuesto global funciona, simplemente van a alojar el impuesto aquí, pero no va a ser un incremento impositivo. Y aquellas compañías que están en un territorio, gozan de algún incentivo tributario por alguna ley preexistente, aunque no estén comprendidas dentro de su matriz, dentro de lo que es una jurisdicción que está adherida al impuesto global, no van a pagar por este mecanismo que nosotros estamos implementando y que ayer presentamos en el Parlamento. El ministro de Ganadería anunció que pidió la derogación del 1% municipal. Sabemos que más es una decisión suya que del ministro de Ganadería. ¿Cómo se va a implementar? ¿Y qué pasará con las intendencias que cobraban ese? Lo que nosotros hemos manifestado es que nosotros estamos de acuerdo en eliminar el impuesto, el 1% del impuesto de los inmovientes, para evitar que los productores tengan que hacer una doble gestión. Ustedes saben que este es un impuesto que se paga ante la Intendencia, luego es restituido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a los productores mediante devolución impositiva. Ese es un mecanismo engorroso que nosotros entendemos, al igual que el Ministerio de Ganadería, que debe ser facilitado para evitar que haya una suerte de circularidad entre la relación que hay entre el productor o el empresario con la Administración Nacional. Ahora, lo que tenemos que acordar todavía, y eso es lo que hemos estado conversando con los intendentes, con el Congreso de Intendentes, en particular con su actual presidente, es la forma en la que lo vamos a instrumentar. Esto, por un lado, tiene un costo financiero para la Administración Central, pero eso forma parte de lo que nosotros tenemos previsto y, por lo tanto, esa es la razón por la que estamos de acuerdo en implementarlo, pero tiene a su vez algunos efectos sobre la gestión municipal, y eso es lo que los intendentes, el Congreso de Intendentes nos pidió tomarnos un tiempo para evaluar cómo lo íbamos a instrumentar. Y por eso es que el proyecto de la ley de presupuesto, crea una comisión que va precisamente a evaluar esto en los próximos meses de manera tal de poderlo poder instrumentar lo antes posible. También habló de beneficios para aquellos que tributan por IVA, que hoy, por ejemplo, no pueden acceder, como usted decía, a beneficios de inversión, por ejemplo, en el caso del tema de riego. ¿Cómo se va a sobrellevar esa situación? Bueno, esa es una de las discusiones que estamos teniendo entre el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, porque en el caso de riego hay implicancias para la política energética y en particular el rol de Tabaré Aguirre, que es la persona que está a cargo del programa de riego que va a ser implementado. Este es uno de los capítulos que todavía no tenemos resuelto cómo lo vamos a implementar, pero claramente los productores que son contribuyentes y MEDO van a estar considerados por su situación especial en relación a los temas tributarios. Ministro, ¿cuán importante resulta el manejo del tipo de cambio para el control de la inflación? Bueno, yo diría que no es relevante. ¿No es? No es relevante. ¿Y a qué se debe esta situación que se está dando? ¿A influencia externa o...? Mire, yo diría que lo que es relevante en materia de combate a la inflación es la política monetaria que está a cargo del Banco Central, y lo que es sensible a la inflación es la tasa de interés. Hay un evento relacionado, pero que no es directamente implicado, que es el tipo de cambio. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo? El dólar se ha debilitado de manera tendencial. A diferencia de lo que pasó en los últimos 4 años, cuando la apreciación del peso uruguayo era un evento espurio, que ocurría en Uruguay, pero que no estaba ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo hoy con el peso uruguayo va en línea con lo que está ocurriendo a nivel global. O sea que el fenómeno de depreciación del dólar es un fenómeno global del cual la política monetaria no puede hacer nada para evitarlo. Ministro, el espíritu de la reforma tributaria del contador Astori, 2007 no fue, decía el que tiene más que pague más y el que tiene menos que pague menos. Este presupuesto sigue esa línea, esa filosofía del contador Astori. ¿Entiende usted que el IVA a las plataformas a comprar en el exterior no va en contra de eso? Mire, yo diría que acá lo relevante en materia impositiva son 2 impuestos. El primer lugar es el impuesto calificado doméstico para corporaciones transnacionales que facturan más de 750 millones de dólares. Y el gravamen a dividendos para empresas uruguayas que se distribuyen en el exterior. Luego hay otra modificación que es el gravamen a los incrementos patrimoniales que tienen lugar por colocación exterior, algo que la reforma del 2007 no había podido incluir
por razones de acceso a la información y por razones operativas. Esos dos impuestos, el que grava las empresas, que son corporaciones transnacionales que facturan más de 750 millones de euros, y los incrementos patrimoniales de colaciones exterior, están directamente asociados a niveles de ingresos muy elevados de las compañías y de las personas que son sujetas a gravamen. O sea que la filosofía no solamente es la misma, sino que profundiza algunas cosas que no pudieron ser implementadas. En relación al régimen de encomiendas, para nosotros no se trata de una política de naturaleza tributaria, simplemente lo que estamos haciendo es reconocer que hay un evento disruptivo en materia de formación de precios que tiene que ver con la penetración de manera, digamos, yo diría, exponencial de las ventas, de las compras al exterior, asociadas al uso de algunas plataformas que están haciendo una penetración de mercado con precios predatorios. Y por tanto nosotros creímos que había que ser sensibles a cuidar al comercio nacional, de manera tal de que las condiciones de competencia del comercio nacional se pudieran ser más competitivas con este tipo de operaciones de comercio electrónico. De hecho, lo que está haciendo Uruguay es estrictamente hacer lo que en otros países del mundo se hace. Colombia, Chile, México, sin ir más lejos, practican esto, no incluir aranceles porque son operaciones de microcomercio, pero sí incluir impuestos que equiparan el precio de venta final con el precio de venta de un producto en el mercado local. A su vez, en tanto esa medida podría ser digamos, mal recibida o no bienvenida por los consumidores, que son finalmente quienes hacen adquisiciones de ese tipo, lo que estamos haciendo es aumentar el tamaño de la franquicia, permitiendo que la franquicia, en lugar de ser 3 compras de $200, sea hasta 3 compras de $800, de manera tal que estamos ampliando el universo de productos que pueden comprarse. Estamos haciendo un equilibrio entre los intereses del comercio, que pretendía encontrar condiciones tributarias que equipararan este fenómeno disruptivo, y al mismo tiempo sin intentar sacrificar el beneficio para los consumidores que permite acceder a este tipo de bienes cuando se compra en el exterior, algunos de los cuales no se consiguen en Uruguay. E insisto, ese impuesto estrictamente no tiene que ver con una política de naturaleza tributaria, sino simplemente tiene que ver con un tratamiento de un fenómeno nuevo que tiene que ver con el comercio exterior. Es un manejo de incentivos del comercio de los individuos y no como una estrategia tributaria. El grueso de nuestras modificaciones tributarias están concentradas en los 2 primeros impuestos que les manifesté, que están claramente dirigidas a corporaciones transnacionales y a su vez a personas de altos ingresos o de altos patrimonios. Ministro, el país es mayoritariamente agroexportador. Volviendo al tema del dólar que planteaba el colega, ¿cuánto está impactando hoy en el sector agroexportador el valor actual del dólar y cuánto le está impactando a las economías del gobierno? Puedo agregar esto, si me permite, si el dólar se va, a propósito, ¿no? Pregunto a los compañeros, ¿se va a mantener? ¿Cuál es la proyección? Hay una meseta de prácticamente 40 pesos. El gobierno no tiene vocación por fijar el precio del dólar. Y por lo tanto yo como ministro de Economía no puedo hacer un pronóstico sobre el valor del dólar. Esa es la función que cumplen los analistas de mercado, que son quienes hacen evaluaciones como lo que hacía yo antes de dedicarme a este negocio. Para el gobierno el dólar no constituye un objetivo de política. Uruguay no tiene establecido una meta sobre el tipo de cambio. Yo creo que acá en Uruguay sigue habiendo mucha gente que razona en torno a que hubiera metas sobre el tipo de cambio, hubiera un nivel del tipo de cambio deseado o deseable. No es parte de la política económica hace muchos años en Uruguay y por lo tanto este gobierno va a seguir en esa orientación. Nosotros lo que pretendemos es generar condiciones de baja inflación para evitar que los costos domésticos sean relevantes para el sector exportador y a su vez instrumentar una serie de medidas dirigidas a mejorar la competitividad desde el lado genuino de la actividad. Estamos introduciendo en la ley de presupuesto cambios sustantivos para el sector exportador. Estamos eliminando la tasa ANSE, una tasa que existe en Uruguay desde hace muchos años y que no tiene ningún sentido porque esa tasa aplicaba para una actividad que era la actividad electiva, que no existe más desde principios del siglo XXI. Estamos rebajando la tasa del LATU, que pasa del 2,5 por mil al 2 por mil, porque esa tasa grava las exportaciones no tradicionales, que esencialmente son todas, porque de esas exportaciones no tradicionales son todas las que no son carne, lana y cueros. Estamos, por otro lado, eliminando la intervención perceptiva de los despachantes de aduana
para las operaciones de comercio exterior. Y estamos tomando otra serie de medidas que están dirigidas precisamente a facilitar la actividad de los importadores y exportadores, con el propósito de que el problema de competitividad no lo atacamos con el dólar, como históricamente se hizo en un país de alta inflación, sino que lo atacamos con medidas genuinas. Esa es la filosofía de este gobierno y ese es el camino que vamos a seguir. Así que sobre el dólar yo no les puedo decir otra cosa que la tendencia global es la que marcará su evolución, salvo que eventos de naturaleza extraordinaria ameriten alguna modificación de política monetaria por una afectación de costos de la producción nacional. Pero hoy la variable dólar no forma parte, como se los hemos comentado, explicado a todo el sector exportador uruguayo, de los objetivos de la política económica. Ahora está impactando económicamente el valor del dólar actual en el ingreso de divisas que tiene el país gracias al sector agropecuario. Pero, a ver, el sector exportador vende en dólares y por lo tanto la evolución del dólar es relevante. Ahora, es un precio de mercado sobre el cual los uruguayos tenemos que aprender una cosa muy importante. En Uruguay no hay controles de precios. Y de la misma manera que no hay control de precios de 50 años, algo que todo el mundo valora, tampoco hay capacidad para fijar el precio de una variable tan relevante como el dólar. Ese es el punto que tenemos que entender que no ocurre. Por supuesto que afecta, como afecta otro conjunto de variables, como afectan los salarios, como afecta el costo comparativo de los precios relativos con Argentina. Muchas variables afectan sobre el sector exportador. Pero lo que yo trato de explicar y lo que los economistas hace muchos años tratamos de explicar es que el dólar es una variable fácil de mirar, es una variable sobre la que es cómodo pensar cómo funcionan los costos relativos, pero no es una variable sobre la que se puede incidir desde la política monetaria en Uruguay. Así que incide. Ahora, que nosotros podemos evitar su incidencia, no. Ministro, el presidente del Banco Central acaba de mencionar de que los uruguayos tenemos que volver al ahorro en pesos. ¿Qué opina usted al respecto? Estoy absolutamente de acuerdo. Porque lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 años, pero en particular los últimos 10, es hacer que la tasa de inflación converja por primera vez en muchísimos años a niveles que están por debajo del 6%. Incluso las expectativas de inflación están hoy alineadas a los niveles de inflación que el Banco Central proyecta. Por lo tanto, en estos contextos de inflación baja, cualquiera que haga los números puede encontrar que es mucho más rentable, muchísimo más rentable ahorrar en pesos que ahorrar en dólares. Por supuesto, hay un riesgo en el que se incurre, que es una eventual devaluación. Uruguay no tiene lugar una devaluación en escalón desde hace 20 años, entre otras cosas porque no hay política de compromiso sobre el tipo de cambio. Así que yo creo que cualquier analista financiero, en la medida que existan instrumentos para el ahorro, que todavía no están disponibles, es algo sobre lo que hay que trabajar, va a encontrar que el ahorro en la moneda doméstica tiene mucho más sentido, porque eso está asociado a lo que las personas mayoritariamente ganan y a su vez está mayoritariamente asociado a lo que la mayoría de las personas pagan. Por lo tanto, la política de desdolarización, que es una aspiración de hace muchos años, porque la administración anterior la inició y que nosotros tenemos un firme compromiso, es algo sobre lo que vamos a seguir trabajando y hay que trabajar mucho en eso. Es más, ninguno de nosotros sabe dimensionar el precio de nada que valga más de 150, 200 mil pesos en moneda nacional, y eso forma parte de un evento cultural sobre el cual hay que trabajar. Eso va a ser lento, eso no va a ser inmediato, eso forma parte del cambio de una cultura, forma parte de disponer de más instrumentos, forma parte de incentivar que las políticas de indexación de precios al dólar sean desestimuladas, todas cosas que estamos trabajando de manera coordinada con el Banco Central. Disculpen, ¿puede ser la última pregunta? Bueno, la mía estamos ahora con el... Bien concreta la pregunta, Adrián Canosa, Diario Cambio. ¿A qué se debe la variación en el descuento porcentual del IMESI? Que en su momento era 40, baja a 32, sube a 35 y ahora se decreta 33. Muchas gracias por la pregunta. Es algo que nosotros nos hemos encargado de informarle a los intendentes del litoral y a los intendentes del norte del país. Lo que nosotros tenemos establecido es una paramétrica que lo que hace es seguir los precios relativos del combustible con Argentina, por un lado, y con Brasil. Y lo que nosotros tenemos es una revisión mensual con una franja de más o menos 1%, mostrando que cada vez que los precios cambian, la diferencia en precios es mayor a más o menos 1%, hacemos la modificación. Si la variación es dentro de ese rango de más o menos 1%, no tocamos nada. Por lo tanto, todos los meses, absolutamente todos los meses, como se los hemos explicado con claridad a los intendentes,
y a los diputados que han querido escucharnos, vamos a estar revisando. A veces será el alza, a veces será la baja, y eso tiene que ver con los precios. Además es un elemento transparente que lo va a poder calcular cualquier uruguayo. Lo que nosotros vamos a mantener esta política siempre y cuando haya una justificación porque la diferencia de precios sea muy grande. Lo que nosotros no podemos hacer es subsidiar un precio barato cuando no hay condiciones objetivas para que eso ocurra, porque los precios en Argentina cambiaron. Eso también forma parte de la cultura que tenemos que acostumbrarnos. No podemos cobrar 40% más barato los precios del combustible en Salto si esas condiciones no están dadas porque los precios relativos con Argentina se mantienen, porque estaríamos distorsionando los precios con el resto de la economía. Así que se van a mover todos los meses. Y eso es algo que los agentes locales y los agentes del sector se van a acostumbrar. Muchas gracias. Muchas gracias.